Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo que por petición popular va a tratar sobre otro básico de la electrónica, en este caso el potenciómetro. En este vídeo veremos qué es un potenciómetro, miraremos qué hay dentro de uno de ellos, para qué sirven también, tipos de potenciómetros y cómo se pueden modificar. Todo esto en unos momentos, pero antes de empezar, como siempre, me gustaría mandar un efusivo saludo a Víctor Hugo, a The Experiment House, a Tito Julius, a Fran CV y a Jesús Sosa. Por cierto, que os invito a que os paséis por los canales de YouTube de Fran CV y The Experiment House. Y ya empezamos con el vídeo. Un potenciómetro no es nada más y nada menos que una resistencia variable, es decir, que podemos modificar su valor en ohmios desde prácticamente 0, aquí nos cuenta 3 porque está contando también la resistencia de los cables Caimán, hasta un valor que es aproximadamente el que viene indicado en el potenciómetro. Como veis, un potenciómetro generalmente consta de 3 pines. Esto en todo tipo de potenciómetros, tanto en los que son de eje como los que son de precisión y que regulamos normalmente pues con un destornillador. Si abrimos un potenciómetro apartando con cuidado las hebillas, podemos ver su interior. Lo que contiene es una pequeña herradura de grafito. Este es el material del que están hechas las resistencias. También podemos observar un cursor que está conectado al pin central. Este cursor, que aquí aparece formado por un conjunto de hebras metálicas o alambritos, solo conecta con la herradura de carbón en un pequeño punto. Entonces lo que sucede es que al girar el eje, seleccionas la posición de ese cursor y cambias, por lo tanto, el recorrido que va a hacer la corriente para ir de 1 a 2 y para ir de 2 a 3. A través de este diagrama simplificado lo podremos entender mejor. Aquí podemos ver, por ejemplo, que si yo giro el dial hasta la mitad, pues en este caso, como era un potenciómetro de 10K, tendremos 5K entre el pin 1 y el 2 y 5K entre el pin 2 y el pin 3. Si en cambio me sitúo a un cuarto de recorrido, pues tendré 2500 ohmios entre el pin 1 y el pin 2 y 7500 entre el pin 2 y el pin 3. Muchas veces cuando deseamos utilizar el potenciómetro como resistencia variable, solo vamos a utilizar 2 pines, el pin central y uno de los laterales, ya que, como podéis comprobar, entre los pines extremos, el 1 y el 3, siempre habrá el total de la resistencia, que van a ser en este caso pues 10.000 ohmios. Podemos comprobar lo que acabo de decir pues con este pequeño LED. Sabemos que no podemos conectar un LED a una fuente de 9 voltios directamente, necesita una protección, ya que en el LED solo pueden caer 3 volts. Entonces esto lo calculamos en el vídeo de resistencias y la resistencia que requería de protección era unos 300 ohmios. Aquí tengo una de 330 ohmios, pues la voy a situar en serie con el potenciómetro. Ya veis que solo estoy utilizando el pin central y uno de los laterales del potenciómetro. Claro, como el potenciómetro va a ir de 0 a 10.000 ohmios, pues tengo que tener esta resistencia fija de 330 para que no se me queme el LED. Recordemos que el LED tiene polaridad, por lo tanto el positivo ya sabemos que es la pata larga y el negativo la pata más corta. Y como vemos, pues el LED obviamente enciende perfectamente y mediante el potenciómetro puedo regular la intensidad de luz del LED. ¿Es esta la mejor forma de regular la intensidad de luz de un LED? Pues bueno, esto me lo dejáis en los comentarios si creéis que es la mejor forma y si sabéis de alguna otra forma de regular la iluminación de un LED, pues también me lo dejáis en los comentarios. Pero bueno, ya avanzo que de entrada lo que está sucediendo aquí es que toda esta energía
que sale de la pila, pues una parte está siendo disipada en forma de calor pues por el potenciómetro y por la resistencia de 330 ohmios, y la otra parte de la energía pues está yendo al LED. Con este mismo método también podemos, por ejemplo, regular la velocidad de un motor. Y aquí vuelvo a formular la misma pregunta: ¿es esta la mejor forma de regular la velocidad de un motor? ¿O conocéis de alguna otra? Pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Al igual que en el vídeo de las resistencias hice una resistencia casera, en este caso vamos a hacer un potenciómetro casero y lo vamos a hacer con el grafito de un lápiz. Y tiene que haber muchas capas de grafito porque si no, pues vais a ver que la resistencia de toda esta tira pues es muy grande. Y esto es lo que sería un potenciómetro deslizante casero. Variando la longitud del tramo de grafito, voy aumentando o disminuyendo la resistencia. A medida que me voy acercando al LED, pues obviamente el camino se va acortando, hay menos cantidad de grafito, por lo tanto menos resistencia y en consecuencia el LED se va iluminando cada vez más. Esto es lo que sería un potenciómetro casero. Ya os digo que hay que darle caña al tema del lápiz porque si no ya veréis que no se os ilumina nada. Y dicho esto, me gustaría mostraros pues la función que tiene el potenciómetro como divisor de tensiones. Esta pequeña batería, voy a conectar los polos de la batería a los extremos del potenciómetro y para la salida voy a tomar el pin central del potenciómetro y uno de los extremos. Y como veis, al girar el eje voy pasando por todos los voltajes desde el 0 hasta el máximo que me da la pila. Por lo tanto, esto lo que me ha permitido es transformar una fuente fija en una fuente variable. Y además, si pongo la punta de prueba de un extremo al otro, me voy a dar cuenta que justo entre el pin 1 y 2 tengo el complementario del pin 2 al 3. Es decir, que si por ejemplo pongo el eje en la mitad, por un lado voy a tener 3 y pico voltios y por el otro pues la misma cantidad. Si tomo como referencia el pin central, lo que voy a obtener va a ser una fuente simétrica. Si algunos lleváis mucho tiempo aquí, pues os acordaréis de aquel famoso vídeo con el Fingers, al que sometía una caja de toques regulable que pues básicamente consistía en una batería de 9 volts, un transformador que elevaba esos 9 volts a 330 y la parte regulable era justamente un potenciómetro actuando como divisor de tensión. Al poner la perilla en el punto 1 realmente estaba sometiendo al Fingers a 330 dividido por 5, pues 66 volts. Ay, he notado una cosita, la verdad. Vale, ahora sí, es una tontería, pero ahora se dobla, ¿eh? Ay, qué miedo. Estoy sudando, ¿eso es malo? No. Ah, vale. Gracias. Vamos a poner... Vale. Mira. Lo me está dando mucha cosa, ¿eh? Esto ya es de multiplicar. Vale. Quiero más. Fue una imprudencia someterlo a 330 volts. Me gustaría que dejarais vuestra opinión en la sección de comentarios. Se está riendo. ¿Cómo es que no se murió? Ya hemos visto varios tipos de potenciómetros, de eje, de precisión, radiales, deslizantes, pero en alguno de mis vídeos también hemos visto potenciómetros radiales muy grandes. Al igual que en las resistencias, si no se indica lo contrario, los potenciómetros son de 1/4 de watt.
pero los hay que soportan mayor potencia, los hay de 1 vatio, de 5 y lógicamente cuanto mayor es la potencia, mayor será el tamaño. Dicho esto, también existe otra clasificación muy importante, que es entre potenciómetros lineales y potenciómetros logarítmicos. Los lineales, como su nombre indica, aumentan el valor de la resistencia de modo lineal o progresivo a medida que vamos girando el eje. Por otro lado, los logarítmicos aumentan la resistencia entre los pines 1 y 2 de modo aproximadamente exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, si cogemos un potenciómetro de 10K lineal y situamos el cursor a medio camino, tendremos 5K entre los terminales 1 y 2 y 5K entre los pines 2 y 3. En el caso de un potenciómetro logarítmico tendremos solo 2K entre los pines 1 y 2 y 8K entre los pines 2 y 3. Si situamos el cursor a un 75% de giro, en el caso del potenciómetro lineal tendremos 7,5K entre los terminales 1 y 2 y 2,5K entre los pines 2 y 3. Pero en el caso del potenciómetro logarítmico tendremos 4K entre los pines 1 y 2 y 6K entre los pines 2 y 3. Es decir, el potenciómetro logarítmico al principio un pequeño giro produce poco aumento del valor de la resistencia entre los pines 1 y 2, pero en el último cuarto del recorrido un pequeño giro produce un cambio enorme en el valor de la resistencia. El uso del potenciómetro logarítmico prácticamente se limita a la regulación de volumen de audio, ya que nuestro sistema auditivo percibe la intensidad de sonido en escala logarítmica, lo que significa que percibimos un aumento gradual del volumen cuando la intensidad de sonido aumenta de forma exponencial. Muchas veces me habéis pedido cómo se conecta un potenciómetro de volumen a la entrada de un amplificador. Bueno, para empezar ya sabéis que lo más adecuado es utilizar uno de tipo logarítmico. El caso es que el potenciómetro sea lineal o preferiblemente logarítmico, se tiene que conectar del modo como veis en este pequeño esquema. La entrada de sonido del amplificador la he cambiado a amarillo para que no se confunda con el cable rojo de entrada de audio. En el caso de utilizar un amplificador estéreo, podéis utilizar 2 potenciómetros, uno para cada canal, o mucho mejor si podéis conseguir un potenciómetro de 6 pines, que es para eso para lo que sirven. En verdad, el potenciómetro de 6 pines son 2 potenciómetros unidos por un mismo eje y así se puede regular el volumen pues solo a partir de un eje sin desbalancear el canal del oído derecho del canal del oído izquierdo. Si queremos cambiar el valor de un potenciómetro a otro que sea un valor menor, siempre podremos hacerlo colocando una resistencia en paralelo entre los pines 1 y 2. Para calcular la resistencia en paralelo adecuada para obtener el nuevo valor de potenciómetro, tendremos que utilizar la fórmula de resistencias en paralelo. Pero ya sabemos que si el valor que buscamos es sencillamente la mitad, es tan fácil como conectar una resistencia del mismo valor que el del potenciómetro. Por ejemplo, yo tengo aquí un potenciómetro de 10K, si quiero un potenciómetro de 5K, sencillamente entre los terminales 1 y 2 sitúo en paralelo una resistencia de 10K. Así pues, habré obtenido entre los terminales 1 y 2 una resistencia variable de 5K. Pero cuidado porque esto solo nos sirve entre estos dos terminales, porque si medimos el valor de la resistencia total entre los terminales 1 y 3, veremos que ya no es una cantidad fija, sino que varía desde 4,85K hasta 9,41K. Tomando medidas desde los terminales 2 y 3, veremos que en este caso la variación oscila entre 0 y 9,41K, es decir, como si no hubiéramos hecho absolutamente nada.
Otro cambio que puede interesarnos es convertir un potenciómetro lineal en uno logarítmico, ya que los logarítmicos son difíciles de encontrar y además son un poco más caros. Para convertir un potenciómetro lineal en uno logarítmico basta con conectar una resistencia en paralelo también entre los terminales 1 y 2, y el valor de esta resistencia tiene que ser más o menos una quinta parte del valor total del potenciómetro. Si nos damos cuenta, la resistencia total ahora entre los terminales 1 y 2 es de 1,5K y al girar la perilla, pues al principio hasta medio camino solo ha descendido a 1,2K. Y luego en la otra mitad de camino sí que el valor se reduce cada vez más rápido. Es decir, que si parto desde cero, el valor al principio aumenta muy rápido y luego cada vez más lento, justamente lo contrario de cómo funcionaba un potenciómetro logarítmico. Pero no os alarméis, porque si ahora comprobamos el efecto al conectar una batería entre los terminales 1 y 3, vemos que la salida entre los terminales 1 y 2 sí que es exponencial, sí que al principio el aumento de voltaje es muy lento y luego en la última parte se acelera. Ya veis que pasa de casi 3 voltios a 6,89 voltios en nada, en prácticamente menos de un cuarto de giro. Si evaluamos lo que sucede con la resistencia entre los terminales 1 y 3, podremos descubrir por qué al final sí que nos arroja una salida exponencial. Vemos que entre los terminales 1 y 3, la resistencia global, a medida que avanzo la perilla, disminuye cada vez más rápido. Esta disminución cada vez más rápida compensa el hecho de que el aumento de resistencia entre los terminales 1 y 2 sea cada vez más lento. Y este hecho hace que al final obtengamos una curva de tipo exponencial en cuanto a la salida de voltaje. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y ya nos vemos próximamente.